Hola, bienvenidos. Nuestro curso de hoy tiene que ver con el mito que relaciona el consumo de aceite con la abertura del anillo. Mi nombre es Alejandro Linero Belker, soy el respaldo técnico de NPR para Latinoamérica y voy a ser su guía durante este curso. ¿De dónde ha nacido el mito? ¿Qué es el mito del consumo de aceite y su relación con la abertura del anillo? Es común todavía en este gremio de mecánica relacionar la abertura del anillo con el consumo de aceite. Y básicamente lo que se dice es que si un anillo tiene una mayor abertura, generará un consumo de aceite alto. Estoy hablando de anillos nuevos, de anillos cuando se están haciendo o anilladas o reparadas de motor. Una mayor abertura, según este mito, significa que el anillo va a producir un mayor consumo de aceite. Una menor abertura, según este mito, va a producir un menor consumo de aceite. En realidad, el mito no es cierto. El mito solamente es cierto si hay un desgaste periférico. Desgaste periférico es cuando se desgasta la cara externa del anillo, y me explico de esta manera. Si tenemos un anillo nuevo, y lo comparamos con un anillo desgastado de un motor que va a ser reparado, con el anillo nuevo la abertura es menor si lo comparamos con el anillo desgastado, donde la abertura es mayor. Ahora, en este caso, esa abertura sí me está indicando que hay un desgaste. En un anillo nuevo, la presión que le hace el anillo a la pared, que se denomina presión radial, es la más alta posible. A medida que el anillo se desgaste y va aumentando por ese desgaste su abertura, la presión radial disminuye. A eso hay que agregarle que en el caso de un anillo nuevo, el cilindro está o debe estar en el diámetro nominal o diámetro que ha establecido el fabricante del motor. En un anillo desgastado que genera una menor presión radial, le agregamos que el cilindro ya muestra o tiene un desgaste o ha salido del límite. En este caso, cuando el anillo está desgastado con una menor presión radial producto del propio desgaste del anillo y el desgaste del cilindro, esa mayor abertura sí está indicando, o es uno de los factores que indica que el consumo de aceite es alto. Por lo tanto, ese mayor consumo en realidad no se produce por la mayor abertura, sino que se ha desgastado el anillo y se ha desgastado el cilindro y la presión entre el anillo y el cilindro ha bajado, lo que permite un mayor paso de aceite a la cámara de combustión. Por eso, este mito, esta afirmación de anillos con mayor abertura generan un mayor consumo de aceite, solo es válido si hay desgaste periférico por fuera del límite del anillo. Cuando tenemos un cilindro con los valores correctos de diámetro y un anillo nuevo con una menor abertura, y si lo comparamos en el mismo cilindro con un anillo que tenga una mayor abertura, normalmente se genera un rechazo pensando que esa mayor abertura va a aumentar el consumo de aceite, lo cual no es cierto, porque si el diámetro del cilindro es correcto y tenemos un anillo nuevo, así el anillo tenga una mayor abertura, si está dentro del rango que dice el fabricante del motor, si está dentro del rango que se encuentra en el manual de servicio, el consumo de aceite será el aceptado y será el normal que debe tener un motor. Por lo tanto, una mayor o menor abertura de un anillo, si esas medidas, el menor o la mayor, está dentro del rango, no tendrán ningún efecto en el consumo de aceite. Por lo tanto, aquí es donde nace el mito, en los anillos nuevos. Los anillos nuevos, si el anillo tiene mayor o menor abertura, no interesa, si está dentro del rango, el consumo, el comportamiento, el funcionamiento será exactamente igual. Por lo tanto, este mito del consumo, de relacionar el consumo con la abertura de aceite, si el valor de la abertura de aceite aún sea mayor, está dentro del rango, no tendrá ningún efecto. Concluyamos.
En anillos nuevos, la mayor o menor abertura no afecta el consumo de aceite si se compara la abertura de dos anillos. Lo importante no es que uno tenga mayor o menor abertura, lo importante es que el valor, ya sea mayor o menor, esté dentro del manual de servicio. Si la abertura mayor o menor está dentro del manual de servicio, el comportamiento del anillo, el funcionamiento del anillo, el consumo de aceite será el normal, el que está establecido por el fabricante del motor. Debido a tal vez esa confusión de ver un anillo desgastado con una abertura más abierta comparado con un anillo nuevo donde la abertura es más cerrada, se ha creado este mito donde se cree que esos anillos que están más abiertos que otros, así sean de la misma o de otra marca, son rechazados porque se cree, se supone que va a incrementar o que va a generar consumo de aceite, lo cual también es un mito porque los motores deben consumir aceite. Así que no importa si en la misma marca o de diferentes marcas encontramos anillos con mayor aberturas uno con respecto a otro, si esa mayor abertura está dentro del rango que pide el fabricante del motor, si está dentro del rango que está escrito en el manual de servicio, no tendrá ningún tipo de importancia. Para que un anillo funcione correctamente se necesita que su calidad sea exactamente igual a la calidad original. Es ahí donde este fabricante NPR actúa como fabricante original, es decir, NPR es un fabricante original. NPR es una compañía japonesa. Su base central, su principal fuente de fabricación está en el Japón. En Japón hay 5 fábricas de producción de anillos y de producción de camisas o cilindros. La de Ichinoseki, la de Fukushima, la de Iwate, la de Tochigi y la de Nohibun. Esas son las principales fábricas. De estas 5, la más grande, la que produce más cantidad de anillos, cerca o más de 7 millones de anillos al mes, se encuentra en Ichinoseki. En esta y todas las fábricas hay líneas de producción. Cada línea de producción produce un solo tipo de anillo, una sola referencia. Hay que reprogramar estas máquinas cada vez que se fabrica una referencia diferente. Los anillos se fabrican en los que se llaman bloques. Un bloque es un grupo, una serie de anillos. Como estoy señalando en este punto, esto es un lote. Normalmente el lote está conformado por cerca de 200 anillos. El personal que utiliza NPR se encarga de hacer la fabricación y durante el proceso de fabricación de los anillos NPR se hacen 4 verificaciones. Aquí en esta imagen están viendo la última verificación que se hace de los anillos antes de marcarlos y empacarlos. El personal que utiliza NPR es un personal entrenado y trabajan exclusivamente para la compañía. Inclusive los representantes comerciales, los que venden, promocionan y venden los anillos de NPR, tienen en forma obligatoria haber trabajado en el área técnica para que ellos conozcan la verdad tecnológica de los anillos de NPR. NPR es una compañía que nació en 1931, o sea, tiene 95 años. Las oficinas centrales están en Japón, en la ciudad de Tokio, que es la ciudad más grande del planeta, pero en realidad tiene más de 20 fábricas en el mundo. Aparte de las 5 fábricas que hay en Japón, hay 15 fábricas en otras partes del mundo. Lo que pasa es que esas fábricas que están en otras partes del mundo solo fabrican anillos originales para consumo local, para las fábricas originales que están en esos respectivos países. De resto, en el mercado de refacciones, en el mercado de recambio, todos los anillos, todas las camisas o liner que venden EPR vienen exclusivamente de Japón. Es una compañía de más de 2.900 empleados, es fabricante original de anillo, es decir, le hace los anillos a los fabricantes de motores, ya veremos el listado, fabrica para más de 20 fabricantes de motor y en suma total
NPR fabrica más de 100 millones de anillos por año. Estamos hablando de una compañía que ya lleva 91 años en el mercado, que ha fabricado más de 100 millones de anillos por año. ¿A qué fabricantes le hace NPR los anillos originales? A Honda, a Toyota, a Mercedes-Benz, a Mazda, a Suzuki, a Renault, a Subaru, a Mitsubishi, a Nissan, a Fiat, a Ford, a BMW y a Daihatsu. Motores de gasolina y motores pequeños. Lo primero que uno nota es que aparte de fabricar anillos originales para motores japoneses, NPR fabrica para vehículos tanto alemanes como americanos como italianos y franceses anillos originales. En el caso de motores diésel pequeño, NPR es fabricante original de Toyota, General Motors, Isuzu, Mazda y Smart. En el caso de diésel pesado, NPR es fabricante original de Mercedes, de Hino, de Nissan, de Isuzu y de Mitsubishi Fuso. Estamos hablando de una compañía que es el fabricante original de anillos desde hace 91 años. El 82% de la producción total de anillos que hace NPR se va a las casas originales, es decir, de esos 100 millones de anillos que hace NPR al año, 82 millones son anillos originales. Hace poco alguien se me quedó mirando cuando yo estaba explicándole esto y me dijo, pero ¿cómo así? ¿Es que ustedes le meten ahí en la cajita original su anillo? Y yo le dije, sí, no, sí, dentro de esas cajas originales están anillos NPR, pero nosotros no metemos los anillos en esas cajas originales, sino que se los entregamos al fabricante original y es ese fabricante original el que los mete en la cajita original. NPR es una compañía que no solamente hoy produce anillos, produce mucho más productos, ejes de levas macizos, ejes de levas sinterizados, bujes, soportes, engranajes, conos de fricción para sincronizadores y caja. Del 100% de la producción de NPR, la mitad, el 50%, es la producción de anillos de pistón, es su producto principal. Les repito, más de 100 millones de anillos por año. El 17% son asientos de válvula. Los asientos de válvula únicamente son para el mercado original, no se vende en el mercado de refacciones o mercado de repuestos. El 18% son las otras partes de motor también en el mercado original. 5% para motores marinos. Aquí en la imagen trasera se ven estos gigantescos anillos para motores marinos y el 10% otro tipo de productos no automotrices que NPR como compañía metalmecánica produce. NPR también está en el mercado deportivo, está en la categoría Toyota Gazoo, no solamente produciéndole los anillos de alta competición para este tipo de vehículos, sino también patrocina la competición, es patrocinador del equipo Toyota, patrocinador del equipo Toyota en la categoría Le Mans. Esta imagen se ve el ex campeón mundial de Fórmula 1, todavía está en Fórmula 1, Fernando Alonso, español, corriendo en los vehículos Toyota que han ganado en los últimos años en la categoría Le Mans, que es categoría de alta duración, donde NPR no solamente fabrica los anillos, sino es patrocinador, o sea, pone dinero para que esos vehículos puedan correr. El producir anillos para vehículos de competición es un muy buen laboratorio porque los vehículos de competición siempre están trabajando al límite, un límite superior que los vehículos normales de vía o de calle. Por lo tanto, si el anillo trabaja en estas máquinas, trabajará en un vehículo convencional. En nuestro tema de hoy, basado en el mito, la relación que hace la gente entre el consumo de aceite y la abertura del anillo, hemos hecho visitas a rectificadora. La rectificadora es el filtro principal en el gremio de mecánica, porque la rectificadora es el que hace el trabajo de rectificación y armado estructural de los motores. En las 2 últimas semanas hemos visitado 34 rectificadoras. En esas visitas suministramos información, pero también captamos información y quejas, en este caso, quejas específicas con los anillos de NPR.
Y hemos encontrado lo siguiente. De esas 34 rectificadoras que visitamos las 2 últimas semanas, 10 rectificadoras nos dijeron, yo no tengo ningún problema con los anillos NPR. Es más, los recomiendo. No tengo garantías, no tengo fallas de operación. Cuando le hicimos a la pregunta, estamos hablando del 29%, que es preocupante, porque eso significa que de 34 rectificadoras, 10 nos dijeron que no habían problemas y 24 sí presentaron algún tipo de quejas. Ahora, en este caso de estas rectificadoras, donde no había queja del producto de los anillos de NPR, le preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no han tenido problemas? Y la respuesta es una respuesta contundente. No hemos tenido problema porque nosotros solo utilizamos los valores, datos, tolerancia, las medidas que da el manual de servicio, o sea, los datos que da el manual original, lo cual muestra una tendencia muy interesante. Esas rectificadoras, ese mecánico, ese maestro de mecánico que utiliza estrictamente los datos originales del manual de servicio del fabricante del motor, jamás tendrá problemas con los anillos de NPR, pero se presentaron quejas. Vamos a ir analizando las quejas y les vamos a mostrar por qué estas quejas no son válidas y forman parte del mito que estamos viendo, esa relación que la gente hace en anillos nuevos entre el consumo de aceite y la mayor abertura. Una de las quejas que encontramos es que nos decían, es que los anillos NPR no dan las medidas. Cuando nosotros les preguntamos de qué medida estamos hablando, nos hablaban, tanto para reparar como anillar, de la abertura, la luz, la distancia entre puntas. Cuando tenemos un anillo dentro del cilindro queda una pequeña abertura. Esa abertura, luz, gap, distancia entre puntas, es a la que se refieren en esta queja. Nos decían que comparado con otras marcas NPR o con lo que ellos necesitaban, esa abertura era mayor. Básicamente, para resumir, esta queja nos decía, mire, NPR siempre tiene una mayor abertura de lo que necesitamos, o otra cosa que nos decían, NPR tiene una abertura mayor que los anillos originales de otra marca. Y esa mayor abertura, que es nuestro mito, lo que estamos tratando en este curso, produce un alto consumo de aceite. Vamos a analizar estas dos quejas. Si un fabricante original como NPR tiene medidas que están por fuera de rango. De todos los casos que tuvimos, hubo dos que fueron como muy repetitivos, muy seguidos, tal vez porque los vehículos son bastante populares en el área donde trabajaban esas rectificadoras. El primero tiene que ver con un pequeño vehículo que ya tiene años en el mercado, que se denomina Hyundai Atos, cuyo motor, el que presentaba la queja, es un motor de 1,1 litros, 1100 centímetros cúbicos. La queja presentada fue esta. El dato que nos suministraron, porque nosotros siempre preguntamos, deme un dato exacto sobre qué medida está por fuera de rango, era, necesitamos que el anillo quede en 3 milésimas, la abertura del anillo. 3 milésimas es lo que se ve aquí en rojo en el número 0,003 pulgadas, 3 milésimas de pulgada, o 0,076 milímetros, 76 milésimas de milímetros. Ahora, lo primero que uno hace es comparar con el que de verdad sabe de este negocio. Y el que de verdad sabe de este negocio es el que lo creó, el fabricante. Aquí en esta imagen ustedes ven el manual original del Hyundai Atos, que en México, por ejemplo, se vende como un Dodge, el motor 1,1 litros, el motor G4HG. En esta página se habla de los anillos y aparece un cuadro en la parte inferior donde se da la abertura o gap de los 3 anillos que constituyen cada conjunto móvil que se montan en cada uno de los pistones. En el caso de la queja del que el rectificador nos decía que necesitaban 3 milésimas y el anillo no daba las 3 milésimas, consultamos el manual y encontramos que en la medida de milésimas, Hyundai establece que la abertura de un anillo debe estar entre 5,9 y 11,8 milésimas, pero el rectificador
quería el anillo en 3 milésimas. Lo primero que notamos es que el rectificador quiere una abertura menor a lo que estableció el que fabricó el motor. Y básicamente quiere una abertura que es la mitad, casi un poco más de la mitad de lo que el fabricante del motor ha previsto. Esta queja de que no daba las medidas venía acompañada de que, mire, uno de los rectificadores me dijo, mire, después de 20 días empezó a salir humo blanco por la salida, el caño, el exhausto del motor, el ducto de escape. Y cuando desarmamos el motor, es decir, esa humo nos indicaba que estaba consumiendo aceite. Cuando desarmamos encontramos la parte de arriba empapada en aceite, o sea, el aceite pasó directo. Encontramos que esa abertura que habíamos dejado en 3 milésimas, ahora estaba en 15 milésimas, es decir, ya sí estaba fuera del rango de lo que dice el manual. Y lo que hicieron fue instalar un nuevo anillo de otra marca y el consumo desapareció. Por lo tanto, la queja estaba sustentada por estos tres factores. Uno, ellos dejaron el anillo con una abertura de 3 milésimas. Ahí descubrimos que estaba por fuera del rango, estaba por debajo del rango. El mínimo valor de abertura que establece Hyundai es 5.9 milésimas de pulgada. El rectificador le dejó 3 milésimas. Para dejarlo en 3 milésimas, disminuyó el diámetro del cilindro y le tocó deformar golpeando las faldas del pistón para que el pistón pudiera entrar. Pero la queja venía acompañada y ahí era cuando el rectificador decía, por eso es que yo le digo que NPR no me sirve, es que solo trabajó 20 días, se desgastó tanto el anillo que se abrió de 3 a 15 milésimas y cuando instalamos un nuevo anillo de otra marca japonesa, el consumo desapareció. Nosotros le hicimos una pregunta ahí adicional que fue, ¿usted qué le hizo al cilindro? No le hicimos nada porque el cilindro estaba bien. Esa es la palabra literal que nos dijeron. ¿Sí? La conclusión era, no querían anillos de NPR porque según ellos el anillo NPR es malo por este comportamiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el valor de abertura que le dejaron el anillo no era el correcto. Dejaron el anillo más cerrado, disminuyendo el diámetro del cilindro. Todo anillo, cuando se introduce dentro del cilindro, ejerce una presión. Esa presión se denomina presión radial. Esa presión radial total es la que hace que el anillo selle. Ahora, al dejar una menor abertura, disminuyendo el diámetro, comprimieron más el anillo y la presión radial aumentó. Entonces, la primera gran consecuencia de utilizar un anillo con una abertura menor a la que dice el manual de servicio, disminuyendo el diámetro del cilindro, es que el anillo le va a hacer más presión a la pared del cilindro. Una mayor presión del anillo a la pared del cilindro genera una mayor fricción y la mayor fricción genera un mayor desgaste del anillo. Por lo tanto, lo que encontraron que el anillo había pasado de 3 milésimas a 15 milésimas era la consecuencia natural de disminuir el diámetro, buscando cerrar más el anillo. Ese anillo, al tener más fricción con la pared del cilindro, produjo un menor desgaste. Lo curioso es que durante ese periodo, antes de esos 20 días, el consumo de aceite era cero. Todo el mundo estaba contento, pero no previeron que el anillo iba a tener un desgaste masivo. Cuando el desgaste masivo del anillo se produjo, también se produjo desgaste en el bruñido, porque el desgaste no solo se produce en una pieza, sino en las dos que están en contacto. La combinación de ese mayor desgaste del bruñido con el mayor desgaste del anillo produjo fugas en el cilindro, la compresión no se mantenía, el paso de aceite se aumentó y el consumo de aceite fue mayúsculo. Por lo tanto, el cometer el error de cerrar un anillo disminuyendo el diámetro produjo como consecuencia que en 20 días el anillo se desgastó tanto que se abrió mucho. Ahora, la frase de se instaló un nuevo anillo de otra marca y el consumo desapareció, y con eso fue que marcaron que el anillo NPR no servía, es debido a una consecuencia. Uno, ellos desmontaron un anillo desgastado, un anillo que ya no está ejerciendo suficiente presión, y montaron un anillo nuevo, un anillo que ya está haciendo la presión normal.
pero como ellos mismos dijeron, no tocaron el cilindro y el bruñido ya tenía desgaste. A medida que se va desgastando el bruñido, su retención de aceite va disminuyendo. Es decir, entre menos bruñido tenga la pared del cilindro, menos retención de aceite y menor consumo de aceite existirá. Por lo tanto, cuando instalaron un anillo nuevo con su presión radial máxima, pero mantuvieron el desgaste, pues el consumo de aceite no fue detectado porque no había suficiente bruñido para retener aceite. Por lo tanto, no es que la marca tuvo problemas, sino que las condiciones del motor cambiaron. ¿En dónde está el kit del asunto? Varios puntos. Uno, disminuyeron el diámetro para dejarlo en 3 milésimas, menos de la mitad de lo que dice el fabricante de ese motor, Hyundai. Segundo, eso produce un mayor desgaste tanto en el anillo como en el bruñido. Sacaron el anillo viejo desgastado, metieron un anillo nuevo, como la mayor presión, pero no hicieron ningún trabajo en el bruñido y como el bruñido ya tenía desgaste, la retención de aceite fue baja y el consumo desapareció. Si esa rectificadora hubiera medido el bruñido, hubiera detectado que habría que volver a hacer un bruñido para dejarlo en condiciones estándar iniciales, pero desgraciadamente la mayoría de nuestras rectificadoras no tienen un equipo lumínico para medir el bruñido. El no tener el equipo lumínico para medir el bruñido y saber exactamente cuál debería ser el bruñido en estos casos, para este motor el bruñido debe tener un ángulo que debe estar entre 45 y 55 grados y la rugosidad debe ser entre 1 y 1,2 micras. Si hubiera medido con un medidor de rugosidad, se hubiera dado cuenta que lo más seguro es que la rugosidad estaba por debajo de 1 micra y eso era lo que hizo que no se produjera consumo. Por lo tanto, no es que el anillo falló, es que las condiciones tanto de armado, de rectificado y de funcionamiento no fueron las correctas. Ahora, ¿por qué disminuyen tanto el diámetro del cilindro para que se cierre más el anillo? Para que no haya consumo de aceite. Esa es la lucha. Cuando Hyundai en el manual del conductor establece, hay una sección, un cuadro donde dice consumo de aceite, cuando dice que las condiciones de operación son normales y establece que el consumo puede ser de máximo 1 litro cada 1500 kilómetros. Es decir, Hyundai le está diciendo, si me deja las medidas correctas, si deja el diámetro correcto, si el motor es asentado correctamente, puede llegar a consumir hasta 1 litro, pero eso no es problema. Durante el periodo de asentamiento eso es normal, después se irá disminuyendo. El gran problema es que no queremos, la mayoría de los que están en el gremio de mecánica, no quieren que el motor consuma aceite, por eso lo cerraron y por eso al comienzo no tenía consumo de aceite. Pero no miren las consecuencias a posterior. Las consecuencias a posterior es pérdida de dinero porque toca volver a reparar el motor, comprar nuevos anillos para que el motor siga trabajando y esos son costos mayores. Por lo tanto, esta queja no tiene sustento y volvemos a las visitas que hicimos, 34 rectificadoras, 9 nos dijeron que no habían tenido problemas. La razón técnica es que ellos solo utilizaban el dato y la que faltaba fue una rectificadora muy interesante porque esta rectificadora nos decía, mire, yo presto el servicio de armar el motor, armar la parte baja y armar la cabeza, cabezote o culata y lo entrego armado. En ese caso, cuando yo armo, le vendo ese servicio de rectificar y armar el motor y dejo la abertura dentro del rango, no tengo ningún problema ni ningún reclamo. Pero nos dijo, hay dueños de estas máquinas o mecánicos que ellos quieren armar el motor y yo les dejo el motor con la misma abertura con la que yo lo armo, pero en ese caso el mecánico no me quiere recibir el anillo porque según él el anillo debería estar más cerrado. Eso nos lleva a una conclusión en este ejemplo. El mecánico es el que genera el problema por desconocimiento, porque cree que la abertura mayor en anillos nuevos va a incrementar el consumo de aceite, lo cual no es cierto. El consumo se hace por el control de la presión radial
y nunca tiene en cuenta los rangos de abertura, sino que ha hecho ensayos y si el motor sale del taller y durante los primeros días no muestra consumo, él asume que lo que hizo está bien, pero no mide las consecuencias a futuro, que son los desgastes masivos y la menor duración de ese motor. Ahora les voy a mostrar un segundo caso, que es más o menos lo mismo. Este fue un correo que me llegó, como doy el soporte técnico, uno de los refaccionarias de los distribuidores de los anillos NPR, en este caso fue en el país de México, el anterior caso fue en Colombia, nos decía básicamente, cuando colocan el segundo anillo, el anillo que va en la segunda ranura, las medidas eran 44 milésimas, en realidad no eran 44 milésimas, sino 0,44 milímetros, pero bueno, se entiende lo que querían decir. Y nos decía que con otra marca de anillos, una marca muy reconocida en México, el mismo tipo de anillo para el mismo motor daba 18 milésimas. Por lo tanto, el mecánico no quería montar el anillo NPR. Entonces hagamos el resumen. Estamos hablando, y se ve aquí en el asunto, es un motor Honda, el R18A1, donde el anillo NPR mostraba, el segundo anillo de NPR, mostraba una abertura de 0,44 y el de la otra marca una abertura de 0,18. Entonces, los hechos en este caso son: NPR tiene una mayor luz entre punta, lo cual es obvio, lo midieron y encontraron que estaba en 0,44. El mecánico reparador no le gusta esa mayor luz entre punta porque sigue pensando que hay una relación entre la abertura y el consumo de aceite. La razón técnica que da el mecánico reparador es que con una mayor luz entre punta el motor consume aceite, es decir, no acepta que los motores deben consumir aceite y él quiere que el motor no le consuma aceite. La conclusión de ese mecánico, por lo tanto, fue: prefiero la otra marca donde el anillo tiene una mejor luz porque según él no se va a presentar consumo. El resultado final es que al hacer estas mediciones, al hacer estas verificaciones, no quiero NPR porque NPR tiene una mayor abertura. Ese es el caso. Y cuando uno lo ve así, uno se queda mirando los números y dice, pues sí, NPR tiene una mayor abertura. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad siempre la da el que fabricó el motor. Por lo tanto, cuando uno se encuentra ante estas medidas, dos marcas diferentes que tienen medidas totalmente opuestas, uno debe preguntarle a quien fabricó no el anillo, sino al que fabricó el motor. Este es el manual de ese motor, el R18A1, donde hay un dibujito donde me dice Honda, introduzca el anillo con el pistón para estabilizarlo, pero la medición de la abertura, por favor, hágamela a una altura entre 15 y 20 milímetros desde la base, desde el fondo del cilindro hacia arriba. Y aquí hay una cosa interesante. Las mediciones de las aberturas de los anillos no se hacen en cualquier parte del cilindro, sino en puntos muy específicos. Hay fabricantes que hablan en forma más genérica y le pueden decir, mire, mide el anillo en esa altura que esté dentro de la carrera que hace el pistón, es decir, donde el anillo se va a deslizar de arriba desde el punto muerto superior a punto muerto inferior. Como hay otros fabricantes que son mucho más precisos por el diseño del motor y le dicen, hombre, mírame el anillo a esta altura, ya sea de arriba hacia abajo o en este caso específico de abajo hacia arriba. Eso muestra que este negocio es bastante complicado. Segundo, si movemos el manual hacia arriba, nos da los valores. Como la queja era hacia el segundo anillo, miremos el segundo anillo. Según Honda, no NPR, el rango estándar de un anillo nuevo debe estar entre 0,40 y 0,55 milímetros, o sea, entre 16 y 22 milésimas de una pulgada. Y si vemos el valor medido de NPR, encontramos que los 0,44 están entre el rango de 0,40 y 0,55. ¿Eso qué nos dice? Que el anillo NPR no está por fuera de rango, lo contrario, está por dentro del rango del manual de servicio del fabricante del motor.
¿Qué pasa con la otra medida? 0,18, la otra medida del otro fabricante de anillos, estaba por fuera, era menor. ¿Por qué? Nosotros como NPR no podemos decir por qué el otro fabricante está haciendo un anillo con una abertura por fuera de rango. Esa es una pregunta que hay que hacerle a ese fabricante. Lo único que nosotros podemos decir es que el anillo NPR sí está dentro del rango del manual de servicio. Entonces, la realidad no es esa conclusión a la que ha llegado el mecánico instalador, sino la realidad es que el anillo NPR está dentro del rango. Es más, como NPR fabrica los anillos originales, los valores de abertura de los anillos NPR siempre estarán dentro del rango del manual de servicio y producirán el comportamiento normal y el consumo de aceite normal que debe tener un motor. Por lo tanto, no es cierto que los anillos NPR están por fuera de medidas y no es cierto que la abertura de un anillo NPR sea diferente a lo que pide el fabricante. Que sea mayor que otro fabricante, sí, como acabamos de ver, pero los anillos NPR siempre estarán dentro del rango. Ahora, estas no fueron las únicas quejas, se presentaron otras. Hablaban de la calidad del anillo. Es que el anillo NPR ha bajado la calidad. Y nosotros le preguntamos, ¿y qué es lo que ha bajado en calidad? No, pues es que quedan consumiendo aceite. Y hay otra queja que presentaron, era con el anillo NPR el motor queda pasando aceite. Cuando se cambia el anillo NPR por otra marca, el consumo de aceite desaparece, que lo vimos en el primer ejemplo. Es una cuestión de manejo. Pero lo curioso del asunto es que si uno miramos todas estas quejas, sobre todo la queja 2 y la queja 4, hablan de que con NPR el motor queda consumiendo aceite. Y esa es la otra parte del mito, el consumo de aceite. ¿Qué es lo que buscamos muchos en este negocio? Pues que el motor no consuma aceite. ¿Cuál es la realidad? Preguntémosles al fabricante. Aquí les voy a mostrar varios ejemplos de qué nos dicen los fabricantes de los motores y de los vehículos alrededor del consumo. En este caso, tenemos el manual de una Toyota, el manual del propietario, manual para estos vehículos que son las Hilux con los motores 1KD y los motores 2KD, motores de 2900 y 2400 centímetros cúbicos, donde en una de las páginas, la 438, nos habla del consumo de aceite. Veámoslos en detalle. Toyota nos dice, la cantidad de aceite motor consumida depende de la viscosidad y la calidad del aceite y de cómo se conduce el vehículo. En ninguna parte de este párrafo nos dice el motor no consume aceite, lo que nos dice es la cantidad, nos dice la cantidad puede variar dependiendo de la viscosidad, la calidad del aceite y cómo se conduce el vehículo. Se consume más aceite cuando se conduce a alta velocidad, así como al acelerar y desacelerar frecuentemente. Toyota no dice que el motor no consume aceite, sino que dice si usted lleva el vehículo a condiciones de trabajo muy duras, de mucha carga y muy variables, el consumo de aceite aumentará. La tercera frase que nos dice es, un motor nuevo consume más aceite, que es una frase muy interesante, porque mucho de lo que se quiere en las reparaciones de motor, que son los dos casos que vimos en forma anterior, es que el motor no consuma aceite, cuando el motor, según el fabricante, debe consumir aceite y si es nuevo, el consumo de aceite será mayor. Nos dice la siguiente frase, a la hora de estimar el consumo de aceite, tenga en cuenta que puede estar diluido en él. En tal caso, será difícil precisar el nivel real en el cárter. Aquí básicamente lo que me está diciendo Toyota es, preocúpese si no nota consumo de aceite, porque si no nota consumo de aceite, el funcionamiento de la máquina no es normal. Y esa normalidad puede ser producto de que se ha mezclado combustible con el aceite y ese consumo no lo nota porque lo que ha quemado en aceite lo ha recuperado en combustible que le ha caído el aceite, cambiando la viscosidad o aumentando el nivel. En la siguiente frase nos habla de consumo máximo de aceite 1 litro cada 1000 kilómetros y aquí encontramos
un valor sorprendentemente alto, 1 litro cada 1000 kilómetros, porque cuando uno hace un sondeo en la calle, la gente le habla: hombre, mire, si consume más de un cuarto entre cambio y cambio, ya preocúpese. Si consume menos de un cuarto entre cambio y cambio, no se preocupe. Cuando aquí el fabricante no utiliza cambios de aceite, habla de 1000 kilómetros y habla de un consumo de 1 litro en esos 1000 kilómetros. Y nos dice, si el vehículo consume más de 1 litro cada 1000 kilómetros, póngase en contacto con un concesionario taller de reparaciones Toyota autorizado o con cualquier establecimiento debidamente cualificado y equipado. Lo que nos dice Toyota es, los motores consumen aceite, nos da un consumo máximo, no un consumo normal, o sea, hasta ese tope se considera aceptable. Y nos dice que cuando el consumo es alto, no repare el motor, sino que le haga un diagnóstico. Es decir, el fabricante en ese manual que prácticamente nadie lee, nos está aclarando que lo normal es que un motor consuma aceite, que los motores nuevos recién reparados deben consumir aceite y nos da un valor máximo de consumo. Les voy a dar otro ejemplo, ya lo habíamos visto, el Hyundai Atos. En el Hyundai Atos nos habla, y voy a señalarlo, es normal que el motor consuma algún volumen de aceite. Utiliza la palabra es normal que un motor consuma aceite. Si quieren se los cambio. Es anormal que un motor no consuma aceite. Por lo tanto, cualquier cosa que haga un rectificador, cualquier cosa, proceso, rectificación o armado, que haga un rectificador o un mecánico reparador para eliminar el consumo de aceite, el fabricante lo considera anormal. Y nos dice que es que ese consumo es producto porque el aceite de motor es usado para lubricar pistones, anillos y cilindros. Una delgada película de aceite es dejada en la pared del cilindro cuando el pistón está en la carrera descendente, es el tiempo de admisión. La alta presión negativa, tiempo de admisión, generada durante la operación del motor introduce algo de aceite a la cámara de combustión. Este aceite es quemado por la alta temperatura de la combustión. Aquí lo que nos está diciendo este fabricante es que es normal porque se necesita lubricar estas piezas, pistones, anillos y cilindros, y el precio que se paga es un consumo de aceite. Al igual que Toyota, este fabricante nos dice que el consumo puede ser afectado por la viscosidad, la calidad del aceite, la manera como se conduce la máquina. En condiciones severas el consumo será más alto y suelta la frase igualita que tiene Toyota, donde nos dice el consumo de aceite es mayor con el motor nuevo o recién reparado. ¿Cuál es el consumo? En condiciones normales, Hyundai para este tipo de motor nos dice que debe ser 1 litro cada 1500 kilómetros y en condiciones severas 1 litro cada 1000 kilómetros. Y aquí encontramos otra condición variable. El ejemplo anterior de Toyota son motores diésel de más de 2000 centímetros cúbicos y aquí tenemos un motor a gasolina de menos de 1200 centímetros cúbicos, 1100 centímetros cúbicos. Y resulta que el consumo es exactamente igual en un motor grandote y un motor pequeño, lo cual indica que el consumo de aceite no está determinado por si es diésel o si es gasolina o si tiene mayor o menor cilindrada, sino por el diseño específico del motor. 1 litro cada 1000 kilómetros máximo. En alguna ocasión cuando yo mostraba estas cifras, alguien me decía, no, pero no puede ser, porque entonces saldría humo por el escape. Y la respuesta es no. Este fabricante me dice, puede llegar a consumir hasta 1 litro cada 1000 kilómetros si le da duro a la máquina, pero no saldrá humo. ¿Por qué? Les voy a hacer los cálculos sencillos. Aquí me está diciendo 1 litro cada 1000 kilómetros, es decir, 1000 centímetros cúbicos cada 1000 kilómetros, es decir, 1 centímetro cúbico por kilómetro, una milésima de 1 litro por cada kilómetro, 1 centímetro cúbico cada 1000 metros, es decir, 0,001 centímetro cúbico cada metro, o sea, una milésima de centímetro cúbico por 1 metro, es decir, una 100 milésima de 1 litro cada metro. Por eso nunca habrá humo, pero en los 1000 kilómetros puede llegar a sumar todo ese consumo 1 litro. Básicamente lo que me está diciendo es que por cada metro recorrido, si este es el recipiente de aceite de prácticamente 1 litro, la cantidad que se quema cada vez que el vehículo recorre 1 metro es tan pequeña
una 100 milésima de un litro, que nunca se verá humo ni se afectará el funcionamiento de los convertidores catalíticos. Les pongo otro ejemplo, vehículo europeo. Tanto Renault como en México lo venden como si fuera un Nissan, porque son compañías emparentadas. Y me muestra que el consumo para este vehículo, que es un motor de 1000 centímetros cúbicos, es de 0,5 litros por cada 1000. Y compárenlo con el anterior, que era un motor de 1100, donde me hablaba de un litro. Y volvemos a lo mismo. La cilindrada no tiene nada que ver con el consumo, sino es el diseño del motor. Aquí estamos hablando inclusive de un motor mucho más pequeño que consume la mitad de otro motor casi que similar en cilindrada a esto. Otro ejemplo, Mazda 6, un motor de 2 litros. Entramos a hablar de consumo y me dice, arriba me dice, es normal que todos los motores consuman aceite de motor en condiciones normales y me echa todo el cuento del por qué, o sea, igual a los anteriores. Pero aquí me habla de hasta 0,8 litros cada 1000 kilómetros. Y encontramos, si lo comparamos con el primero, esto es un motor a gasolina, los Toyotas eran diésel y en los Toyotas era un litro y aquí era 0,8. Y volvemos a la misma conclusión. No importa la cilindrada, no importa el tipo de combustible, el consumo está determinado por el diseño del motor. Aquí en este caso 0,8 litros por cada 1000 kilómetros, es decir, 0,8 milésimas de centímetro cúbico cada metro. Y también me habla de que el consumo de aceite tiende a ser mayor cuando el motor es nuevo. Terminamos estos ejemplos con un motor bastante grande, una Tacoma, donde cuando llegamos al capítulo de consumo de aceite me dice, la cantidad de aceite consumido depende de la viscosidad del aceite, de la calidad del aceite y de la forma como es conducido. Se consumirá más aceite en motor en condiciones de conducción tales como alta velocidad y aceleraciones y desaceleraciones frecuentes. Primera gran conclusión de todos estos ejemplos, el consumo de aceite no es estándar, depende de cada máquina. Cada máquina tiene su rata, su volumen máximo de consumo. Este consumo cambia también en el mismo motor, puedo yo tener dos motores iguales gemelos y pueden ser el consumo diferente dependiendo del trato que están recibiendo. Un motor nuevo consume más aceite, aquí lo que me indica, y esa es otra norma, porque todos los fabricantes hablan de la misma manera, motores nuevos o recién reparados consumen más aceite hasta que pase el periodo de asentamiento, y esto es importante. Durante el periodo de asentamiento el consumo será relativamente alto y después bajará y se normalizará, pero no debe desaparecer. Cuando se establezca la cantidad de aceite motor consumido, tenga en cuenta que el aceite puede estar diluido en combustible, lo cual dificulta establecer el nivel real de aceite. Ojo, si no se detecta el consumo de aceite, verifique la dilución. La dilución es gravísima porque un aceite diluido en combustible es un aceite que ha perdido su capacidad de lubricar, y si un aceite no lubrica adecuadamente un motor, el desgaste empieza a crecer. Por lo tanto, esta parte es importante. Cuando un motor no se le nota consumo de aceite, preocúpense. El desgaste del motor es más alto de lo normal. Cuando el motor está consumiendo el aceite normal que debe consumir, el que establezca el manual, el desgaste está dentro de los parámetros previstos por el fabricante del motor. Nos habla, motor gigantesco, consumo de aceite de 1,0 litros por cada 1000 kilómetros. Ahí estamos viendo otra cosa interesante. Uno, el consumo de aceite se verifica cada 1000 kilómetros, no cada cambio de aceite. Y el valor que da el fabricante es valor máximo, no valor normal. Le dice, hasta aquí se considera normal. Más allá de ese valor, vamos a tener problemas, y es lo que nos dice aquí al final. Si el consumo de aceite motor mayor de 1 litro cada 1000 kilómetros, contacte su taller o un taller que tenga la tecnología para hacer un diagnóstico correcto y establecer por qué se produjo el consumo. Conclusión, los motores consumen aceite. El consumo de aceite no es estándar, el consumo depende de cada motor, no hay un valor genérico. Durante el periodo de asentamiento, motores nuevos recién reparados tienen un consumo relativamente más alto.
Si no hay consumo, verifique bien lo que está pasando, sobre todo si hay dilución. Los consumos se miden cada 1000 kilómetros y el fabricante da el valor de consumo máximo, no el valor de consumo normal. ¿Cuáles quejas se han dado con respecto a NPR? Los anillos de NPR han salido malos, los anillos de NPR han bajado su calidad, no me gusta la marca de anillos NPR, los anillos de NPR son imitación o falsos, y uno se hace la pregunta, ¿por qué dicen lo que dicen? Y todo se basa en porque el motor quedó consumiendo aceite y acabamos de ver que el consumo de aceite es una condición normal de un motor. El consumo de aceite es normal. Un motor sin consumo indica que se está desgastando más rápido. Dos, el consumo de aceite se mide cada 1000 kilómetros, no entre cambio y cambio de aceite. Tres, el consumo máximo oscila en los ejemplos que hemos visto entre medio y 1,5 litros cada 1000 kilómetros. Depende, ese consumo es del diseño, no depende de la cilindrada del motor. Cuatro, el consumo de aceite es mayor en motores nuevos o recién reparados hasta que el motor se asiente. Hay que esperar el periodo de asentamiento para que se normalice el consumo de aceite. Y la dilución de combustible es uno de los enemigos más grandes que tiene un motor. La dilución esconde el consumo porque mantiene el nivel en nivel normal, pero un aceite diluido en combustible no lubrica adecuadamente y está permitiendo un mayor desgaste en ese motor. Durante el asentamiento del motor el consumo de aceite será alto y en promedio, eso depende también de cada tipo de motor diésel, gasolina, grande o pequeño, pero los periodos de asentamiento pueden oscilar entre 3000 y 10.000, es lo más común, aunque hay motores de servicio pesado donde el periodo de asentamiento puede llegar hasta los 20.000 kilómetros. ¿Eso qué significa? Que cuando uno repara un motor en condiciones normales, con las medidas que da el manual de servicio, la abertura nunca tendrá importancia si está dentro del rango que pide el fabricante del motor, pero el resultado es que sobre todo durante esos primeros tiempos de trabajo, esos primeros kilómetros, ese periodo de asentamiento, el consumo será relativamente alto dentro del margen alto que establece el manual de servicio, pero es normal y poco a poco, a medida que se vaya carbonando las ranuras de los pistones, ese consumo disminuirá hasta que se normalice, pero nunca desaparecerá. Por lo tanto, cualquier persona que haga algo, que modifique algo para que el motor no tenga consumo, está haciendo algo normal y eso tiene un precio. El precio es la eficiencia de la máquina cae, el consumo de combustible aumentará y la duración del motor disminuirá. Eso significa costo, dinero. Por lo tanto, relacionar que NPR, cuando se monta, permite que el motor consuma aceite es una condición normal, porque el fabricante del motor previó que el funcionamiento de los anillos requiere que algo de aceite se queme, como hemos visto hasta ahora. La quinta queja era una queja muy específica que a varios les ha pasado. Es que meto el anillo aceitero. Estamos hablando, en este caso era un motor a gasolina, pero puede suceder tanto en un motor a gasolina como en un motor diésel. Meten el aro, acuérdense, en un motor a gasolina el anillo está hecho de 3 partes, en un motor diésel puede estar hecho de 2 partes. Meten el aro sin los resortes y se cae, es decir, siguen derecho dentro del cilindro. Y en algunos casos, en este caso era específico de motor a gasolina, nos decían que cuando se utiliza otra marca el anillo sí se sostenía, por lo tanto no les gustaba el anillo NPR. Y aquí toca explicar algo que un fabricante de anillos debería haber explicado hace mucho tiempo. Esta queja es una queja muy normal de hacer. Si yo veo que un anillo se va derecho en el cilindro, si el diámetro del cilindro es correcto, y veo que con otra marca se queda ahí y puedo medir la abertura, estoy hablando de anillo aceitero exclusivamente, entonces no me gusta ese anillo porque se fue derecho. Ahí es donde toca explicar el diseño. Cada fabricante de anillos originales tiene un diseño propio, no es copiado, es un diseño propio. Les voy a explicar cuál es el diseño del anillo NPR. Esta imagen es un anillo visto en corte, de lado, para que me entienda. Lo que está señalado en rojo es el aro inferior, que es lo que se ve en la imagen de fondo. Lo que está en el centro es el resorte expansor,
el resorte que presiona los aros contra la pared del cilindro, y lo que está señalado hacia arriba el aro superior, para que me entiendan la imagen. Aro inferior, resorte expansor y aro superior. Este es un anillo para motores a gasolina o gas. Este es un diseño exclusivo, es un diseño patentado, lo que les voy a explicar de NPR. Ningún otro fabricante lo puede imitar, tiene que hacer su propio diseño. La primera gran característica que encontramos en este anillo, que se llama, el código del anillo es NIFFS, es una marca registrada. Hay la versión S y la versión H, se denominan anillos Niflex, diseño exclusivo de NPR. Nos dice esto. 1. Los bordes externos que dan contra la pared del cilindro vienen redondeados, los bordes de la periferia de los aros. Y eso hace que el contacto entre esos aros y la pared del cilindro sea en un área muy pequeña. Eso se hace en forma específica para disminuir la fricción. Entre mayor sea el área de contacto, mayor fricción existirá. Entre menor sea el área de contacto, menor fricción existirá. Y ese diseño, Nifles de NPR, con un área de contacto muy pequeña debido a la curvatura que tienen los aros, bordes periféricos redondeados, está hecho para que la fricción sea mínima entre el anillo y el cilindro, y si la fricción es mínima hay poca pérdida. Entre más fricción hay entre el anillo y el cilindro, más le cuesta al pistón, al conjunto pistón-anillo, desplazarse, y eso aumenta el consumo de combustible. Por lo tanto, entre menos fricción exista, mayor será la eficiencia operativa del motor, el consumo de combustible disminuirá. Por lo tanto, este diseño del anillo Nifles de NPR, ya sea en versión S o H, está hecho para mantener el consumo de combustible lo más bajo posible. La eficiencia es más alta. Y aquí llegamos a un punto interesante. Cualquier cosa que se haga para cerrar el anillo aumenta la presión que le hace el anillo a la pared del cilindro. Y al aumentar la presión que le hace el anillo a la pared del cilindro, la fricción sube. Y entre más suba la fricción, mayor va a ser el consumo de combustible, porque esa pérdida por fricción vuelve ineficiente al motor. Esa es otra consecuencia a los que quieren cerrar el anillo. La eficiencia del motor disminuye, el consumo de combustible aumenta. ¿Por qué? Esos aros le hacen una presión a la pared del cilindro. Esa presión se llama presión radial, que lo vimos en la explicación del ato, la presión que le hace un anillo a la pared del cilindro. Pero en este caso, como el anillo está respaldado por el resorte expansor, y el resorte expansor es el que le hace la presión a los aros para que los aros le hagan una presión total a la pared del cilindro, nos indica que en estos anillos compuestos, anillos de varias piezas, la presión que le hace el anillo a la pared es la suma, la presión radial, la suma de la presión natural de los aros, que se ven las flechitas pequeñitas en esta imagen, más la presión o empuje que el resorte expansor le hace a esos propios aros. Ahora, en el caso de estos anillos Niflex de NPR, la presión radial de los aros es el 20% de toda la presión que todo este conjunto del anillo le hace a la pared, lo cual significa que la presión del resorte expansor es el 80% de toda la presión del anillo. O sea, el 100% de la presión que le hace este cuerpo, estos tres elementos del anillo aceitero a la pared del cilindro, es la suma de una presión muy pequeña del 20% de los aros, más una presión muy grande del 80% de los aros. Ahora, estos diseños tienen una razón lógica. Lo primero que aquí explica es que la presión total depende más del resorte expansor que el del propio aro. Por lo tanto, si el diámetro del cilindro es correcto, si meto solamente el aro se va a ir derecho. Por lo tanto, es normal. Si armáramos el anillo junto con el expansor, no se caería. ¿Cuál es la razón técnica de hacer un anillo? Ya vimos el borde redondeado para bajar fricción, pero la razón técnica de darle la mayor presión al resorte que a los aros es que los aros, como están en contacto con la pared del cilindro, se desgastan.
Y a medida que se vayan desgastando, voy a ponerles un ejemplo, este es un anillo desgastado y este es un anillo nuevo. Si los comparamos, el ancho, perdón, del anillo, el aro desgastado es menor que el diámetro del anillo nuevo. Y a medida que va disminuyendo el ancho, la presión va disminuyendo, con un mayor ancho, perdón, la presión va aumentando. ¿Eso qué significa? Que si dependiéramos más de los aros en vez del resorte, a medida de que se fueran desgastando los aros, la presión de trabajo que le haría todo el conjunto del anillo aceitero iría disminuyendo. Pero en el caso de NPR, como la presión está más centrada en el expansor y el expansor no se desgasta, este por diseño es un anillo que mantiene durante la vida útil del motor entre reparaciones la presión estable, porque no dependemos del aro, sino más dependemos del resorte. Esa es la razón técnica. Por lo tanto, no hay que asustarse cuando uno mete el arito y el arito se va. Está diseñado para esto. Pero no es lo único interesante en el diseño de estos anillos Niflex. En la parte de apoyo donde se apoyan los aros en el resorte expansor hay una inclinación. Se las muestro en la imagen del fondo. Esa inclinación está en estos puntos de apoyo donde se apoyan los aros. Esa inclinación es muy importante para el control que hace el anillo sobre el aceite. ¿Cómo funciona esto? Si el pistón está, por ejemplo, en admisión y está bajando, los aros superior e inferior están totalmente horizontales y apoyados sobre esas bases inclinadas del resorte expansor. En algún momento, a medida que va bajando el anillo junto con el pistón, llega a donde está el aceite retenido por el bruñido. Y el aceite, y debido a la forma del anillo, el aceite genera un empuje. Y ese empuje hace que el anillo, el inferior, se tuerza. No el superior, el inferior. Esa es la explicación de ese ángulo y ese ángulo determina qué tanto se va a torcer el anillo. Cuando el anillo está torcido, se mete aceite entre la pared inferior de la ranura y el aro al inclinarse. Y ese aceite que ingresa genera una presión. Y como la presión tiene en ingeniería se llama un vector, una inclinación, eso hace que se genere un pequeño empuje hacia adentro y ese pequeño empuje hace que cuando el aceite se meta entre la pared de la ranura y ese aro inclinado, el anillo se separe de la pared. Y apenas se separa de la pared, empieza el trabajo de control de aceite del anillo aceitero. ¿Por qué? Porque al separarse, ese empuje separó un poquitico el anillo de la pared, ingresa el aceite, la mayoría del aceite se va por el propio anillo hacia abajo, pero el aro superior queda todavía horizontal con un espacio mucho menor, lo que significa que el anillo deja una capa muy pequeña de micras en la pared del cilindro, suficiente para lubricar los anillos superiores y refrigerarlos, pero no deja pasar el aceite en forma masiva. Este es el diseño de un anillo aceitero de NPR, un diseño específico. En conclusión, los anillos Niflex, si el diámetro del cilindro es correcto, si se introducen solamente los aros sin el resorte, como los aros solo hacen el 20% de la presión, se caen, pero si se metiera con el resorte expansor, que es muy difícil hacerlo, solamente lo podemos hacer cuando ya tenemos todo el conjunto montado, instalado en los pistones, esos anillos expansores no se caen. Por lo tanto, esta queja no tiene ningún sustento y es lógico que la gente se quejara porque no le habíamos explicado esto, pero ya podemos entender que es normal. Esto también puede pasar en un motor diésel porque estamos dependiendo más del resorte expansor que del propio anillo. La siguiente queja que encontramos es una queja muy especial. No todos la dijeron. De las 24 rectificadoras que presentaron quejas,
7 presentaron esta queja: es que el anillo se destiempla con facilidad, es decir, se deforma en forma permanente o se fractura, o lo que es lo mismo, algunos nos decían, es una variante de la misma queja, el anillo NPR parece una varilla, se queda deformado, no tiene elasticidad. Cuando, y nos hicieron la prueba en forma física, cuando movían las puntas haciéndole torsión una con respecto a otra. Por lo tanto, basado en esta queja, nos decían el anillo NPR no tiene calidad. Aquí quiero explicar qué era la prueba que estaba haciendo en esas nuevas 9 rectificadoras sobre el anillo para mostrar calidad. Básicamente la prueba es una prueba, es el procedimiento de la rectificadora, se los voy a mostrar paso a paso. Es que con el anillo afuera movían las puntas separándolas y las soltaban. Esa prueba la hacían para establecer un diagnóstico y el diagnóstico, según esas 9 rectificadoras, era: si después de hacer esa prueba las puntas quedan totalmente alineadas, el anillo es muy bueno, es de alta calidad. Si las puntas no llegan a alinearse, el anillo es de baja calidad. No me sirve ahí cuando hablaban de que el anillo no tenía suficiente flexibilidad. Y si queda totalmente deformado, pues el anillo es básicamente una porquería. En ese caso, volvemos a lo mismo, a la gente hay que ayudarle. No hay, me perdonan la expresión, no hay que joderla. Y habría que explicarle el por qué. Nosotros en NPR no autorizamos hacer esta prueba, pero eso toca explicarlo. Esta prueba no tiene ningún sentido hacerla. No muestra ningún factor de calidad de un anillo. Y les voy a explicar por qué. Aquí estamos haciendo este tipo de movimiento. Este tipo de movimiento se denomina torsión axial en el eje axial del anillo. Es separar una determinada distancia y ellos lo que buscan es esto, que el anillo, la punta del anillo vuelva a su propio sitio. La pregunta aquí es, ¿cuánta torsión hay que hacerlo? O sea, ¿cuánto hay que separar las puntas para que no se deforme la parte trasera, allá atrás, el anillo? Porque si hago una deformación excesiva, la parte trasera del anillo se va a deformar. Lo primero que hay que aclararle a esa persona es, si usted quiere hacer esta prueba, tiene que saber qué tanto tiene que mover una punta con respecto al otro para que no me deforme el anillo en forma permanente. ¿Cuánto? Para saber cuánto, tenemos que ver cómo trabaja un anillo. Aquí tenemos un anillo, en este ejemplo un anillo diésel, montado dentro del pistón. Y cuando lo montamos dentro del pistón, ese espacio que queda entre el anillo y la pared de la ranura es lo que se denomina tolerancia o holgura axial. Y es la que establece lo máximo que se va a mover, lo máximo que se va a separar una punta con respecto a la otra, trabajando cuando se adquiere la temperatura de operación. Ahora, si miramos esta imagen a la derecha y la comparamos con lo que hacen esas pocas rectificadoras, veremos que la prueba está mucho más allá del valor que establece la tolerancia o holgura axial. Ahora, nosotros en fábrica hacemos esa prueba. Tenemos un equipo donde movemos qué tanto y medimos qué tanto hay que mover una punta con respecto a otro para que no se deforme el anillo. Eso lo llamamos también estrés de trabajo. ¿Cuánto es el máximo? Preguntémosle al fabricante del motor. El fabricante del motor es lo que nos establece a nosotros como fabricante de anillos qué tanto se debe mover una punta, qué tanta torsión axial puede resistir un anillo. Eso lo encontramos en una prueba que se denomina prueba de holgura lateral, donde me muestra lo que ven en la figura del fondo, debe quedar un pequeño espacio entre el anillo y la pared de la ranura y se debe medir eso introduciendo el anillo dentro de la ranura y con una lámina, un calibrador de laminillas, medir este espacio. Inclusive los manuales son tan precisos que me dice cómo debo introducir la laminilla. Y aquí en el ejemplo me dice, mire, el anillo debe estar totalmente montado, totalmente introducido hasta el fondo. Si son anillos trapezoidales, lo que algunos llaman anillos cónicos, ahí es mejor instalar el anillo dentro del pistón. Si son anillos con la superficie superior e inferior planos, se puede hacer como está en la imagen.
pero lo que me muestra es que la laminilla no debe estar parcial, sino totalmente adentro. Y en esta prueba, para saber si el pistón y el anillo van a trabajar correctamente, nos da un valor. En el anillo superior, por ejemplo, nos habla de 0,05 a 0,090, en el segundo de 0,05 a 0,90 y el tercero 0,030 a 0,070. Pero también me muestra un límite, me dice hasta ahí es lo máximo que se le puede permitir a un anillo desplazarse. Y es ahí la respuesta. ¿Cuánta torsión axial le podemos dar a un anillo? La respuesta está en el manual de servicio, consultando el valor de la holgura o tolerancia axial y utilizar ese valor como lo máximo que puedo desplazar una punta de la otra. Por lo tanto, lo que se ve en la imagen superior es incorrecto, nunca se debe hacer. Si yo quiero desplazar las puntas para que vuelvan a alinearse, tengo que en el caso del anillo superior desplazarlo 0,2 milímetros y el segundo anillo 0,1. Punto. Pero ¿por qué? Si están montados en el mismo pistón, ¿por qué el uno se permite más que el otro? La razón es el material de fabricación. El anillo superior está hecho en acero, tiene más flexibilidad, y el anillo inferior está hecho en hierro, tiene menos flexibilidad. Por lo tanto, nosotros aconsejamos no pierda el tiempo, no haga esta prueba. Los valores de desplazamiento son tan pequeños que la prueba no tiene ningún sentido. Mida el anillo dentro de la ranura y compruebe que el espacio de tolerancia axial es el correcto y si es el correcto, monte el anillo, pero no haga esa prueba. Porque si usted hace esa prueba, como se ve en la imagen que tienen ustedes en la pantalla en este momento, va a deformar el anillo con toda seguridad en la parte trasera. Es decir, cuando el anillo esté dentro del cilindro, instalado en el pistón, y dando contra la pared del cilindro, esa parte trasera se va a deformar frente a donde está la abertura. Ese exceso de torsión deforma el anillo. Y cuando se deforma el anillo, el sellado que hace el anillo cambia. ¿De qué forma? ¿Qué tipo de deformación generará un exceso de torsión? Los anillos deben hacer contacto radial completo. Cuando se hace un exceso de torsión, el anillo le salen como pliegues en la parte de atrás, torsión axial. Y esa deformación axial impide que en ese pequeño sector el anillo no asiente completamente. Y obvio, no solamente se pierde sellado, sino que el paso de aceite aumenta y el consumo de aceite se incrementa. En las 9 rectificadoras que mostraban estas pruebas, unas hacían la prueba antes y otras hacían la prueba antes y después. Antes, supuestamente para comprobar si el anillo tenía calidad, nosotros le decimos no y no hay garantía si me hacen este tipo de prueba. Y lo segundo es que la hacían después de encontrar que el motor quedó consumiendo aceite. Pues claro que queda consumiendo aceite, porque si ya deformé el anillo no hay sellado y el paso de aceite va a ser muy alto y le van a echar la culpa al anillo. Por lo tanto, no hagan esta prueba, no tiene sentido. Eliminen esa prueba, así la hayan hecho durante los últimos 20, 25, 30, 40 años. No importa la experiencia que tengan en esta prueba no es válida porque el movimiento de una punta con respecto a otra está determinado por la holgura axial que es muy pequeñita. Por lo tanto, esta prueba no tiene ningún tipo de sentido. Ah, de paso, siempre que vayamos a montar un anillo hay que tener en cuenta qué tanto hay que abrirlo. Ese es otro factor a tener en cuenta que puede llegar a deformar el anillo en la parte trasera, al frente donde está la ranura. Una abertura excesiva del anillo, que es obligatorio en el caso del segundo o tercer anillo, es obligatorio hacerlo con una punta, una pinza. Una abertura excesiva puede deformar el anillo. ¿Qué tipo de deformación? Es como si tratáramos de abrirlo en la parte trasera. El anillo debe hacer contacto completo y cuando se deforma por un exceso de abertura, cuando estamos instalando el anillo en el pistón, el anillo se deforma, no hay contacto completo y el paso de aceite aumenta. Esta es otra variable que hemos encontrado. Hay gente que monta los anillos con los dedos y saca pecho, muy orgulloso, miren, lo puedo hacer.
Y resulta que el fabricante dice, no señor, uno, usted tiene que tener un control para instalar el anillo y el control solo lo logra con la punta. ¿Y cuál es el control? ¿Cuál es la abertura permitida de un anillo para que pueda ser instalado y no se deforme la parte trasera? La máxima abertura de montaje depende del ancho radial del anillo, ese ancho entre la parte interna y la parte externa. Y en el caso de NPR, la norma establece que el anillo se puede abrir máximo 8 veces el ancho radial. Para que me entiendan, antes de montar el anillo, ustedes miden el ancho. Y si el ancho, por ejemplo, es de 3 milímetros, multiplican esos 3 milímetros por 8, 3 por 8, 24. Estamos hablando de que el máximo ancho, máxima abertura que le pueden hacer a un anillo para montarlo, instalarlo en el pistón, es 24 milímetros, no más, 2,4 centímetros. Si se abre más allá, el anillo se deformará, el consumo de aceite será alto y le echarán la culpa al anillo. Por lo tanto, hay normas, como todo en mecánica, para instalar anillos, un exceso de abertura deformada, y esta prueba de torsión hay que eliminarla porque esta prueba lo más seguro es que me genere deformación. Y esas deformaciones por exceso de abertura por la prueba de torsión incrementan el consumo de aceite. Ahora, lo curioso del asunto, y ahí es donde, y me lo he dicho varias veces, pero yo lo he hecho y yo no veo ninguna deformación en el anillo, es que las deformaciones son supremamente pequeñas. Los factores de seguridad en mecánica automotriz se miden en milésimas y las milésimas no son detectadas, no simplemente detectadas por el ojo humano. Nosotros tenemos una máquina donde medimos lo que llamamos estrés de montaje. Esto que ustedes ven en su pantalla es estrés de montaje. Lo máximo que yo puedo mover, desplazar, abrir, torsionar un anillo durante el montaje para no deformarlo. Y nosotros verificamos esta deformación de esta manera. Tenemos una herramienta donde montamos el anillo con la cara marcada superior hacia afuera. Hacemos girar esa herramienta. Tenemos un emisor de luz azul y lo alineamos con el borde donde está posicionado el anillo. Y tenemos un receptor lumínico que recibe luz. Si el anillo está bien asentado, la recepción de luz será cero. Si hay pequeñas deformaciones, ese receptor de luz captará la luz. Por lo tanto, a simple vista, no hay manera de verificar estas deformaciones que incrementarán el consumo, pero con una verificación lumínica se puede hacer. Inclusive pueden hacerlo. Busquen una cartulina, un papel oscuro y colóquenlo encima del anillo metido dentro del cilindro y con una linterna pequeña acérquenlo al borde inferior y miren si pasa luz. Si pasa luz, el anillo está deformado o el cilindro no tiene el diámetro. Esta es una prueba que nosotros hacemos para determinar qué tanto se debe desplazar una punta sobre la otra, torsión axial, o qué tanto se debe abrir el anillo durante el proceso de instalación del pistón. Cualquier prueba, montaje que se salga de los parámetros deformará el anillo. Y les recuerdo, la distancia máxima que podemos separar las puntas es la tolerancia axial que está en el manual de servicio y la abertura máxima de un anillo es 8 veces el ancho radial. Por lo tanto, hacer esta prueba que nos habían dicho a nosotros no tiene ningún sentido. En conclusión, hasta ahora, todas las quejas que encontramos eran basadas o en un mito o basadas en no entender cómo funciona el anillo, no es culpa del instalador, culpa de nosotros por no haberlo explicado, o basadas en estar haciendo pruebas que no se deben hacer o haciendo montajes, sometiendo al anillo a un estrés de montaje excesivamente alto. Las últimas quejas que recibimos hablaban de que, y hay que también entender a la persona que nos los decía, no utilizo la marca NPR porque ya lo están falsificando o cuando el anillo no es original queda pasando aceite. Esto fue sorprendente porque, y quiero ser muy claro en este momento, al día de hoy no hemos encontrado
evidencias que estén falsificando en Latinoamérica, desde México hasta Chile, los anillos de NPR. No hay evidencia. Cuando llegábamos a esta rectificadora y alguien nos decía, lo están falsificando, muéstreme. No tenían producto. Y los otros donde montaron el anillo y les quedó consumiendo aceite y dijeron, no, pues el anillo NPR es bueno, por lo tanto, si quedó consumiendo aceite, lo cual es una falacia, una mentira, porque debe quedar consumiendo aceite, es que el anillo no es original. En ese último punto nosotros sospechamos que las personas que nos decían esto estaban buscando una excusa en la falsificación. Y vuelvo y repito, cuando nosotros nos decían, diga, muéstreme, ¿dónde está el anillo falsificado? ¿Quién se lo trajo? Y nosotros actuamos para que esta falsificación no exista. No he encontrado, no tengo, no hay, lo boté, yo lo devuelvo. Y le hacíamos la siguiente pregunta, ¿y usted cómo sabe que es falsificado? Ah, por el color de la caja. Mentira, señores. Un falsificador puede falsificar, puede darle exactamente el color igualito al de la caja. Ah, no, es que al frente de la caja, en la parte roja donde dice NPR, queda corrugado. Tampoco. Un falsificador puede crear ese corrugado. Esas verificaciones no son, es que el anillo cambió de color. Tampoco, porque es que a medida que los anillos se han modernizado, hemos ido cambiando el recubrimiento y eso ha ido cambiando el color. Por ahí no es. Aunque nosotros no hemos encontrado hasta la fecha, hasta el día de hoy, una evidencia que hay falsificación, les voy a enseñar cómo determinar si el anillo es o no es falsificado. Lo primero que hizo NPR cuando se enteró de la posibilidad de la falsificación fue crear estos dos sellos, uno rojo y uno verde. En el sello está una página que creó NPR. Es esta, www.npr-japan.com. Lo que tienen que hacer es con su móvil, su teléfono, su tablet o su computador, ingresar a esta página. Cuando ingresan a esta página, esta es la página. Es una página creada para verificar la autenticidad de los anillos NPR. Hay un botón amarillo que dice verificación de seguridad, security check, donde ustedes lo presionan y apenas lo presionan aparece esta página. Aquí encontramos varias cosas. Un sector azul, dos cuadros blancos y un botón amarillo para comprobar. Se van donde están estos sellos. Y estos sellos tienen una marquita, aquí lo ven, la que estoy señalando. Levanten esa marquita, el que ustedes escojan, el rojo o el verde. Y al levantarlo encontrarán dos códigos alfanuméricos. Un código alfanumérico es un código conformado por números y letras. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ese código superior escríbanlo exactamente igual en el recuadro superior. Después el código inferior escríbanlo exactamente igual en el recuadro inferior. Ah, una aclaración. Cuando estén haciendo esta prueba, es obligatorio que la caja esté sellada, o si no la prueba no es válida. La pueden hacer en la refaccionaria, ahí, antes, porque todavía hay la costumbre de que no, es que me han llegado los anillos que no son, es que han llegado fracturados, ta. Yo tengo que abrirlo. No abra la caja, ábrala delante del que le vende o el que le vende, muéstrele al que le está comprando que ese anillo dentro de la caja es original. La caja cerrada garantiza que no se ha cambiado lo adentro. La caja debe estar inviolada. Con esa caja cerrada y estos dos códigos, los códigos que aparecen en estos dos sellos, ya sea el rojo o ya sea el verde, presionen el botoncito amarillo de comprobar. En ese momento, el equipo que ustedes tienen, que tiene un identificador, se comunica con la fábrica. Y la fábrica establece varias cosas. Lo primero, identifica el equipo. Dos, identifica la hora. Tres, identifica la posición geográfica donde están haciendo. Por lo tanto, en ese momento NPR sabe en dónde están haciendo esta verificación. La dirección exacta del lugar donde están haciendo la verificación. Y en ese momento, al presionar comprobar, si aparece esta imagen,
un círculo, un aro azul, lo que le está diciendo NPR, si la caja no ha sido abierta, el anillo es original porque se fue empacado en NPR y usted tiene la seguridad de que ese anillo es original. Ahora, si al escribir los códigos y presionar el botoncito de comprobar encuentran esta imagen, aquí NPR le está diciendo, ojo, que ya lo hicieron. Es posible que esta caja está abierta y es posible que hayan hecho la verificación varias veces. Si la caja está abierta, hágale una siguiente prueba, que les voy a mostrar a continuación, a los anillos para verificar que son originales. Pero si la caja está abierta y han hecho varias veces esta verificación, todavía no hay seguridad si el anillo es original. Pero si escriben los códigos, presionan el botón comprobar y aparece esta imagen y la caja no había sido abierta, NPR le está diciendo lo que está dentro de la caja no es original, devuélvalo. Con esto estamos buscando dificultar, a ese falsificador, a ese ladrón, el que falsifique nuestra marca. Pero queda una verificación física adicional porque puede llegar a pasar, y nos lo decían los mismos rectificadores, que ya les llegó la caja al taller abierta, entonces no tenían manera de saber si de verdad lo que estaba dentro estaba, porque es que el mecánico que compró el anillo verifica en el almacén de que no vengan fracturados, de que verdad sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le decíamos, listo, mire, haga estas verificaciones con la caja cerrada. Si le aparece en azul, perfecto. Ahora, si usted quiere hacer una verificación adicional, haga esto. Los anillos vienen con una marca. Esta marca indica la posición hacia arriba, hacia la cabeza del motor del anillo. Esta marca nosotros la hacemos en NPR con un brazo robótico, con láser. Ese brazo robótico cuesta cerca de $150,000. Un falsificador, un ladrón que falsifica anillos, no va a meterle $150,000 a un brazo robótico para hacerlo. Él lo hace por grabación. Cuando nosotros hacemos estos números, los bordes son perfectos porque han sido hechos con láser. Por lo tanto, si usted con una lupa, nosotros recomendamos una lupa, por ejemplo, de relojero, que puede ampliar hasta 180 veces la imagen. Si usted ve que los bordes no tienen ningún defecto, son originales. Si usted ve defectos en los bordes, como se ve en la imagen, no es nuestro anillo. Por lo tanto, esto es imposible que un falsificador lo logre. Números o letras con imperfecciones no muestran que es original. Cuando es perfecto la marcación, es original. Y con esto pueden comprobar físicamente que los anillos son. Inclusive en una de las visitas, al día siguiente pasamos frente a la rectificadora otra vez y nos llamó y me dijo, mire, yo le tomé la foto al anillo antes de montarlo y aquí se ve la foto y la foto se veía nítido, perfecto el número. Le dijimos, sí, señor. Ahí comprobó que era original. Me dijo, con esto ya estoy tranquilo. Esta es una manera de verificar, pero vuelvo e insisto, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hemos encontrado evidencia que estén falsificando. Creemos es que están utilizando la falsificación como excusa cuando no logran que el anillo trabaje como ellos quieren. ¿Cómo quieren que trabaje? Pues que no consuma aceite, lo cual es imposible. Pero ahí les dejamos los dos métodos que tenemos hasta ahora para que ustedes puedan verificar si es o no es falsificado. Eso es en línea general en las quejas más comunes que hemos encontrado con los anillos NPR. Termino este curso con un resumen total. Primero, ¿cómo se debe verificar la abertura o distancia entre punta o gap de los anillos? Lo primero, el anillo solo se puede medir cuando el cilindro ya tenga el acabado superficial o bruñido. Si el cilindro no está bruñido, no tiene sentido verificar la abertura porque el bruñido quita de 2 a 4 milésimas de material para crear estas líneas cruzadas. Por lo tanto, es obligatorio para medir la abertura de los anillos que el cilindro ya esté acabado, ya esté listo, ya tenga el acabado superficial, bruñido o joneado. 2. Es obligatorio para medir la abertura de los anillos que el diámetro
sea el diámetro que se encuentra en el manual de servicio. No el diámetro que quiero para cerrar el anillo, sino el diámetro que el manual expresa. Y en algunos manuales el fabricante me dice a qué alturas hay que medir el diámetro y en qué altura, en qué posiciones hay que hacerlo y me da el valor del diámetro que debo verificar. 3. Hay que medir el diámetro del pistón que siempre se mide a una altura determinada de la falda. Véanlo aquí, en este manual me dice, mida el diámetro en la altura 1 y la altura 1 son 26,5 milímetros de la base, es decir, y se ve en la imagen, si este pistón fuera este, que no lo es, pero para que me entiendan de lo que estamos hablando, hay que medir del borde hasta el punto donde estoy midiendo 26,5 milímetros. Y en ese punto medir el diámetro y establecer si el diámetro está dentro del parámetro que dice el manual. Y si está dentro del parámetro, sabemos que el pistón es correcto. Los pistones no se lijan, los pistones no se pulen, los pistones no se deforman en la falda para introducirlos al cilindro, que es una práctica cuando yo disminuyo el diámetro para cerrar el anillo. Cualquier modificación que le hagan al pistón cambia el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto de equilibrio. Cualquier modificación que le hagan a la falda hará que el pistón vibre más de lo que debería, cabecee más de lo que debería. Los pistones no se tocan, los pistones se instalan con las medidas de fábrica. El cuarto punto es compruebe, después de haber medido el diámetro del cilindro y el diámetro del pistón, lo que se denomina la holgura entre el pistón y el cilindro u holgura de aceite. Al valor del diámetro le restan el valor del diámetro del cilindro, le restan el valor del diámetro del pistón y comprueban si ese valor está dentro de las especificaciones que establezca el manual. Si el manual dice que el espacio, la holgura de aceite debe estar entre 0,8 milésimas y 1,5 milésimas, en el ejemplo que le estoy mostrando, la resta entre el diámetro del cilindro y el diámetro del pistón debe estar dentro de este rango. Si se cumple, instalen los anillos en el pistón y midan la holgura axial. Lo mismo, la holgura axial para cada anillo. Hay algunos fabricantes que no mandan a medir el tercer anillo porque queda justo en la ranura. Y la holgura axial debe estar dentro. Si la holgura axial está por fuera de rango, el anillo va a vibrar mucho y puede llegar a fracturarse. Y después de haber seguido estos 5 pasos, ahora sí, pueden introducir el anillo a la altura, ya sea dentro de la carrera normal del pistón o a la altura que establezca el manual y medir la abertura. El valor de abertura siempre está en un rango entre un mínimo y un máximo. Lo que me dice el fabricante al medir esa abertura es que si la abertura del anillo, en este ejemplo, está entre 0,20 y 0,40, si yo tengo un anillo en 0,21 y tengo otro anillo en 0,38, ambos van a trabajar exactamente igual. Esa menor abertura no va a tener diferencia con esa mayor abertura si está dentro del rango, pero muy importante, nunca, nunca la abertura debe ser menor de lo que diga el fabricante, porque normalmente para hacerlo menor, uno, o utilizan un anillo en sobremedida y lo cortan, lo cual es un gravísimo error, o dos, disminuyen el diámetro para que el anillo se pueda cerrar con todos los problemas que hemos visto hoy durante este curso. Si cumplen estos 6 pasos, la abertura del anillo estará, si está dentro del rango, será correcta y el motor quedará consumiendo el aceite normal. Concluyo. ¿Para qué carajo entonces es la abertura del anillo? Un motor de combustión interna quema a una mezcla de aire-combustible, eso se llama combustión. Y la función, el objetivo de quemar aire combustible es obtener calor. Ese calor encerrado se convierte en presión y empuje y genera el movimiento. El calor, las temperaturas máximas, el pico de temperatura máxima durante la combustión puede estar entre 1000 y 2250, 1000
pico máximo para motores de gasolina actuales, 2250 pico máximo para motores diésel, lo que significa que en ese sector que se llama la cámara de combustión, todo se calienta mucho, incluyendo los anillos. Y un anillo, que es un elemento metálico, cuando se calienta, se dilata. El anillo se calienta en todas las direcciones, pero la dilatación principal es la que hace que las dos puntas se acerquen. Por lo tanto, la abertura del anillo es calculada previendo la dilatación del anillo para que las puntas nunca se toquen. Esa es la función básica y principal. Hay otras, pero no las voy a explicar en este curso porque son más complejas, pero la función básica es esta. Esa abertura que ustedes hacen en frío a temperatura ambiente, esa abertura cuando el motor se calienta disminuirá, pero las puntas jamás se deben tocar, porque si las puntas se tocan, uno, al tocarse, la presión que le hace el anillo al cilindro aumentará y eso generará mayor desgaste tanto en el anillo como en el cilindro. El primer caso que estudiamos en este curso del Hyundai Atos. 2. Si las puntas están unidas, el anillo ya no se puede dilatar más en ese sentido, por lo tanto el anillo se va a deformar y al deformar va a perder contacto y va a aumentar su desgaste. ¿Eso qué significa? Que si ustedes dejan demasiado cerrado, pueda que al comienzo vean que el motor no consume, pero el desgaste va a ser mayor. Esa fuga por deformación va a generar alto desgaste y tarde o temprano disminuirá la vida del anillo, la vida del cilindro, la vida del motor y aumentará el consumo de aceite. 3. Las puntas unidas aceleran el desgaste y el consumo de aceite. Toda persona que haga que el anillo trabaje más cerrado por debajo del rango está disminuyendo la vida o el periodo de reparación de motor. Ahí estamos hablando de dinero. Cualquier cosa que hagan para disminuir el consumo, que es algo anormal que hemos visto en este curso, acelera el desgaste del motor, por lo tanto los motores tendrán que estarlo reparando más seguido y eso, señores, es dinero. Y por último, una de las posibles consecuencias de dejar muy cerrado el anillo es que se puede llegar a fracturar y ahí el daño es masivo. Esto es un anillo, esto es NPR. Los anillos NPR siempre van a estar la abertura dentro del rango establecido por el fabricante. Ni será mayor que el rango, ni será menor que el rango. La abertura de los anillos de NPR, primera gran conclusión de este curso, es que siempre estarán dentro del rango del manual. Segundo, es posible que la abertura de los anillos sea diferente a de otro fabricante. Es posible que la abertura de los anillos NPR sea mayor que la de otro fabricante, pero tengan en cuenta que la abertura de los anillos NPR siempre estará dentro del rango. Por lo tanto, si ustedes están midiendo una marca y NPR y encuentran que la abertura de NPR es mayor que la otra marca, si consultan el manual de servicio, encontrarán que esa abertura NPR, aparentemente que no les gusta, porque es mayor, siempre estará dentro del rango, por lo tanto no tendrán problemas. 3. El valor medido será correcto si y únicamente si el diámetro del cilindro es el que diga el manual de servicio, el diámetro correcto. El diámetro del pistón sea el correcto, el que diga el manual de servicio. La tolerancia a holgura de aceite entre el pistón y el cilindro sea la correcta y la tolerancia axial entre el anillo y la pared de la ranura sea correcta. Es importante esto porque hemos encontrado en esos talleres, en esas rectificadoras, donde lo que quieren es cerrar anillo, es que dejan el diámetro del cilindro con el valor para que el anillo quede cerrado. Cuando los fabricantes, todos los fabricantes del motor, primero establecen el diámetro del cilindro. 2. Verifican el diámetro del pistón. 3. Comprueban que el espacio entre el pistón y el cilindro es el correcto, holgura de aceite. Siguiente, verifican que la tolerancia entre la pared de la ranura y el anillo sea la correcta y cuando se cumplen esas 4 condiciones, con el cilindro ya con el bruñido ojoneado, miden la abertura del anillo
y esa abertura estará dentro del manual de servicio. Los anillos de pistón NPR permiten, y ese es el resultado normal del diseño del motor, permite que el motor consuma aceite dentro del límite máximo. Un motor que no consuma aceite es un motor que está trabajando en condiciones anormales. Un operario, un rectificador que haga cualquier cosa para cerrar el anillo, para bajar el consumo de aceite, lo que está haciendo es cambiando la operación del motor y eso tendrá dos consecuencias finales. La primera, la eficiencia del motor baja, el consumo de combustible aumentará. Eso es dinero. Dos, la vida útil del motor no será la que ha previsto el fabricante del motor. Será siempre menor, porque también hay ese mito, pero es que yo lo he hecho y el motor ha trabajado 4 o 5 años y nos parece mucho. Y en realidad ese motor, lo más seguro es que si hubiera hecho toda la reparación, todo el armado, toda la rectificación, siguiendo los parámetros del fabricante, no duraría esos 4 o 5, sino 6 o 7 años. Cada cosa que hagamos para eliminar el consumo de aceite, para mantener el anillo más cerrado, le va a costar más dinero al dueño de la máquina. Piénsenlo. Si seguimos las reglas del fabricante del motor y hacemos las cosas correctas, todo funcionará bien. Eso ha sido nuestro curso de hoy. Cualquier consulta, información, aclaración, datos o manuales, consúltenos en esta página de NPR, www.npr-japan.com. Ahí pueden bajar el manual de NPR. O si quieren consultarme a mí directamente, lo pueden hacer por las siguientes cuentas. En Facebook, grupos, se llama Mecánica sin mitos, diagnóstico y capacitación. Una de las cosas que estoy luchando desde hace muchos años es acabar con los mitos. En YouTube, este curso está en YouTube montado en forma permanente. El canal se llama Mecánica sin mitos. En Instagram, @mecánica sin mitos, ese al final, o en Twitter, @mecánica sin mitos. Ahí pueden hacer consultas. El video de este curso quedará montado en forma permanente en estos canales. Lo pueden consultar y en estos canales pueden consultarnos datos técnicos, aclaraciones técnicas y responderemos siempre. Les agradezco su participación, muchas gracias y espero verlos en el siguiente curso.